Bueno, vamos a continuar con nuestra predicación de alabanza acerca del descanso. Y antes de que comencemos, vamos a permitirle a Dios que nos dé descanso en esta predicación. Llevamos varios días predicando acerca de esto en esta serie y he observado que hemos ido bajando los niveles de estrés, de cansancio, y creo que vamos por muy buen camino, lo que me indica que Dios está en medio detrás de todas estas predicaciones. Entonces cierre sus ojos allí donde está y vamos a pedirle descanso en todos los aspectos, aunque usted no sepa que está cansado. Ya lo dijimos al primer momento de la primera predicación, que era posible que no supiéramos que estábamos cansados, pero Dios nos quiere dar descanso independientemente de eso, ¿sí? Entonces cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Gracias por los tiempos de alabanza. Gracias por los tiempos de adoración a ti, Señor, cuando te podemos entregar cada una de nuestras cargas y descansar. Gracias porque eres una fuente de descanso en todos los aspectos. Muchas gracias por enseñarnos y detenernos para que podamos comenzar o aprender quién eres tú y qué es lo que tú quieres. Y para esta temporada nos quieres hablar de este tema y queremos aceptarlo, Señor, porque vemos un mundo afanado, pero Señor, tú no estás afanado, al contrario, tú estás en el mismo lugar, en el mismo trono. Tú no te has movido. Para ti no hay guerra, para ti no hay circunstancias difíciles. Tú sigues estando en el mismo lugar de siempre, y te damos gracias porque si tú no pierdes el lugar donde estás, nosotros tampoco perdemos el lugar donde estamos. En eso confiamos, de que tenemos un Dios grande y poderoso en medio de todos nosotros, quien nos ha llamado. Muchas gracias. Recibimos descanso. Toma aire, por favor, en el nombre de Jesús. Llénate y descansa. Exhala. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Gracias porque pondrás todas las cosas en el orden apropiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento, ¿sí? Y vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y qué bueno que estamos en esta serie de predicaciones. La semana pasada y la semana antepasada vimos acerca de por qué estoy cansado. Y hoy quiero responder por qué no descanso. Son muy parecidas, pero tiene que ver una con la otra. ¿Por qué no descanso? ¿Sí? Entonces, hemos visto todo esto y vamos construyendo el conocimiento de Dios acerca del descanso en nuestras vidas. Y conforme eso va pasando, nosotros nos dejamos ministrar por Dios y Dios nos ayuda a descansar, y son parte de sus promesas. Hemos tomado este versículo de Mateo 11:28 en la nueva... creo que es la nueva versión internacional, ¿no? Sí, muy bien. Ok, sí, es así. Y dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vamos a repetirlo juntos, vamos a leerlo juntos. Vengan a mí, una vez más, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Muy bien, este versículo es una oferta. Es una oferta de parte de Dios que tiene tres aspectos importantes. El primero, la oferta: les daré descanso. Él dice que dará descanso, ¿sí? Es la oferta que Él nos está haciendo. Y esta oferta tiene un grupo, un público, y el público dice que son los que están cansados y angustiados. Los que están cansados y angustiados. Ese es el público para quien es esta oferta. Entonces podemos decir bajo este concepto: ¿quién está cansado? Señor, yo estoy cansado, yo estoy angustiado, quizás estoy preocupado, quizás estoy acelerado, quizás estoy cansado físicamente, quizás estoy cansado de otro aspecto. Dice el Señor que para nosotros es esta promesa, para los que estemos y consideremos que estemos cansados y angustiados. Y la única condición es: vengan a mí. ¿Cuál es la única condición? Vengan a mí. Entonces Dios nos está diciendo que vengamos a Él para tomar el descanso que necesitamos. Qué buena oferta para el tiempo de hoy, donde todo el mundo está revolucionado, donde las noticias nos apuran, donde
las noticias acerca de la inflación y tantas cosas están allí, y Dios sigue siendo igual en el mismo lugar. Versículo 3 del capítulo de Isaías 35 nos dice esto: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Con la noticia, con la oferta que Jesús nos trae el día de hoy, podemos descansar. Mire, les voy a decir una cosa: no solamente necesita descansar usted, necesito descansar yo. ¿Sí? Y Dios sabe que para este tiempo está hablando de muchísima gente que necesita descansar. Dice que ya no tenemos límites. En este momento no tenemos límites no sabemos dónde detenernos. Significa eso, dónde detenernos para descansar. No sabemos, los jóvenes no tienen límites, los padres se cansan. Emocionalmente hay una cantidad de ofertas para todos. No hay límites para la oferta que tenemos. Parece que el mundo nos pide de todo. Si usted quizás va o sale a comprar y usted siente que tiene que comprar de todo, no hay un límite para todas esas cosas, ¿sí? Y Dios dice: yo les daré el descanso para toda esa angustia que pasa cuando ustedes tienen algo cuando tienen esa angustia. Entonces quiero llevarlos a responder entonces la pregunta de ¿por qué estamos cansados? ¿Por qué no descansamos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos impide que no descansemos? Y la verdad es que existe una regla espiritual que es el descanso. Y todos los que hemos caminado con el Señor sabemos que una de las reglas de caminar como el Señor, justo como uno de los mandamientos, dice: cuando uno camina con el Señor hay ciertas cosas que Dios los pone como mandamiento. Por ejemplo, el amor es un mandamiento. Yo no sé si usted entiende esto, pero el amor ya para nosotros no es un sentimiento, no es una lección. Dice: el amor es un mandamiento, es algo que tenemos que cumplir. Por eso yo ya no puedo decir: amo a mi esposa, ay, no siento amar a mi enemigo. Digo, no, usted tiene que amar, usted se siente obligado por ese mandamiento. Ahora, ese mandamiento no es una obligación porque Dios esté encima de usted obligándolo, sino más bien es una obligación porque es la nueva ley espiritual bajo la cual estamos nosotros caminando. Pero de la misma manera como el amor es un mandamiento, quiero decirles, el descanso es un mandamiento. Repita conmigo: el descanso es un mandamiento. Quiero que vayamos al Salmo 23, capítulo 1 y 2, y vamos a entender una verdad en esta paráfrasis, donde comprenderemos que toda persona que entiende que Jesús es su pastor, que Dios es su Dios, que Dios es su pastor, necesita descanso. Y sí o sí va a descansar. No solamente porque quiere descansar o como resultado de caminar con Jesús, sino que se vuelve casi que un mandamiento. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento el descanso era un mandamiento, ¿sí? Saben que muchos de los milagros que Jesús hizo fueron rompiendo esquemas acerca de lo que ellos tenían como concepto del descanso del día de Shabbat, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo que dice el Salmo 23, versículo 1 y 2. Mire lo que dice: tú, Dios mío, eres mi pastor. ¿Eres qué? ¿Quién es el pastor? Dios. Ahora dice: contigo nada me falta. ¿Sí? Todos lo conocemos de otra parte: mi Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Vale? Pero desde esta versión nos muestra una cosa un poquito más diferente y podemos hacer un énfasis en ella. Vamos al versículo 2. Mire lo que dice: me haces descansar. ¿Me haces qué? Descansar. Cada persona que camina con Jesús va a tener que descansar. Y yo le voy a presentar los dos puntos de descanso. Uno, vuelvo y digo, o se vuelve una ricura descansar o se vuelve un mandamiento descansar, ¿sí? Y vuelvo y digo, desde el primer momento Dios lo pone como un mandamiento, no desde el primer momento, lo pone como un sistema de vida y luego lo pone como un mandamiento más adelante. Dice: ahora me harás descansar en verdes pastos para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. O sea que aquella persona que camina con Jesús va a descansar, tiene que experimentar descanso en algún momento de su vida. Tiene que experimentar descanso como un estilo de vida, tiene que experimentar descanso como un mandamiento, ¿sí? Entonces, él sigue haciendo esa oferta. Ahora, ¿en qué se basa esa oferta? ¿Por qué
descansamos? Yo les voy a comentar dos cosas. Una, porque hacemos un cambio de cargas, ¿sí? Él dice que mi yugo es ligero, o mi yugo es liviano y mi carga es ligera, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros entramos a vivir una vida espiritual, cuando nosotros nacemos de nuevo, cambiamos las cargas. De eso se trata. Ese es el contexto, además de la vida cristiana. Es uno de los contextos de salvación, es uno de los contextos donde vemos por qué es bueno vivir la vida cristiana. Bueno, una de las razones, uno de los más grandes beneficios es que yo cambio mis cargas por las de Dios. En Jesús pongo la carga dura, pesada, y Él nos pone su carga liviana, ¿sí? Y eso tiene varias cosas. Ahora, en ese mandamiento, cuando Él nos dice o cuando Él nos habla acerca de por qué tenemos que cargar las cargas, el cambio de cargas que Él dice, Él habla de una cosa que dice así: mi yugo es ligero, y habla de la humildad, ¿sí? ¿Y por qué habla de la humildad? Me causa mucha atención, o me llama mucho la atención, porque parte de las cargas que nosotros tenemos es nuestro orgullo. Nosotros decidimos vivir nuestras vidas en nuestras fuerzas, y como vivimos nuestras vidas en nuestras fuerzas, recibimos una carga muy pesada. Por consiguiente, nos cansamos. Entonces, al venir a Jesús, yo recibo su carga de humildad y entonces descanso. Sí, la carga que Él habla son sus mandamientos. Ahorita vamos a verlo en unos momentos. Entonces, cuando yo camino con Jesús, la vida espiritual en Jesús me tiene que traer descanso. Y continuamente, por muchas razones, al orar, al estar en familia, al conocerle, yo comienzo a descansar. Yo comienzo a descansar y a soltar cargas. Continuamente estoy soltando cargas. Por consiguiente, la persona que no suelta cargas en Jesús vive cansada, pero también vive fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que usted viva descansado. No quiere decir que usted no se canse, sino que usted vuelva a descansar. Entonces, quiero plantear dos razones por las cuales usted y yo no descansamos. Le voy a dar dos razones por las cuales el ser humano no descansa, ¿sí? Y van a ser supremamente enfáticas para que las podamos entender, ¿sí? Vamos a estamos en Mateo capítulo 11, versículo 28, en la versión PDT, ¿sí? Versión PDT. Y le voy a hablar de estas dos razones. Vamos a leer completo este versículo y los siguientes dos versículos para comprender qué es. Mire lo que dice. Vamos a ver esta versión. Dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los daré descansar. Acabamos de hablar de esa parte. Él vendrá y dice que es la oferta que nos hace para descansar. Vamos al versículo 29 y note lo que dice: acepten mis enseñanzas. En otras palabras, o en otras versiones dice: acepten mi yugo o lleven mi yugo, ¿sí? Entonces, los yugos, el tal yugo, la traducción o la mejor traducción que podemos entender para aplicarla al día de hoy son enseñanzas, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que sigue. Y dice: y aprendan de mí, que soy paciente. Aprender tiene que ver con salir de la ignorancia. Voy a terminar el versículo y vamos a explicar esto. Dice: aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Estamos viendo el cambio. La razón por la cual nosotros tenemos que recibir el yugo del Señor es porque no es un yugo cargado de orgullo, no es un yugo cargado de mí, sino que es un yugo cargado de descanso, de humildad en el Señor. Dice: y conmigo encontrarán descanso. ¿Qué vamos a encontrar? Descanso, ¿sí? Cuando yo me acerco y hago estas dos cosas, aprendo y obedezco, entonces yo hallo descanso. Versículo 30, mire lo que dice: mi enseñanza es agradable. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Por eso cuando nosotros estamos y somos ministrados por Dios, descansamos. Usted entra acá con una carga y aprende lo que Dios dijo acerca de esa carga, quizás acerca de su matrimonio, quizás acerca de su vida emocional, quizás acerca de lo que sea de su familia, y usted sale descansado. Usted dice: necesitaba escuchar eso. Qué rico que lo escuché, porque
Vengo esta semana súper cargado, estaba súper decepcionado, estaba súper preocupado, estaba en tantas maneras luchando con tantos pensamientos. Y usted sale de este lugar, cuando sale de la presencia de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, usted entonces descansa, ¿sí? Entonces voy a darle en este versículo 29 las dos razones por las cuales el pueblo de Dios no descansa. Y la primera razón es la ignorancia. Repita conmigo, ignorancia. Ignorancia significa que usted no sabe por qué puede descansar. Usted no sabe que en Jesús puede descansar, ¿sí? Hay mucha gente que va en el mundo intentando hacer cosas para descansar, como la vida en placer, el sexo, las drogas, una manera de salir de una situación, el alcohol, alguna situación que aparentemente lo lleva a descansar, ¿sí? Entonces contaba el caso de un joven que consumía alcohol y le preguntaron: ¿por qué consumes? Y él decía: consumo porque la situación en mi casa es muy fuerte y necesito olvidarla, necesito descansar de esa situación. Y es muy común lo que pasa, estamos intentando, no somos capaces con la presión, y Jesús nos dice: vengan. Pero usted nos puede venir a esto, o sea, usted no puede ser partícipe de ese descanso hasta que usted no venga a Él, hasta que usted no sepa que esa oportunidad está en su vida. Entonces Dios lo que nos está diciendo es: vengan y aprendan a descansar. Básicamente el descansar se aprende. El descansar no es un acto natural simplemente, sino que para descansar yo tengo que aprender a descansar. Entonces yo encuentro parejas, encuentro relaciones entre padres e hijos, entre gente que trabaja y sus empleados, o entre empleados y los jefes, y una de las cosas es que viven cargados, cansados. ¿Por qué? Porque no son capaces de aprender a manejar la situación, o no son capaces de descansar, ¿sí? Entonces una de los más, o el más, vamos a decir, el más grande obstáculo para que el pueblo, para que descansemos, es no saber cómo descansar. No sabemos, y vamos a mostrarlo más adelante en la palabra de Dios, que ellos no sabían cómo descansar, ¿sí? Y yo me he encontrado muchas veces en esas situaciones donde he tenido que detenerme y parar, obligarme a descansar, ¿sí? Obligarme a descansar, inclusive obligarme a estar en cama un momento y digo: no, tengo que descansar más, tengo que parar y detenerme. ¿Por qué? Porque no sabemos descansar y creemos que descansar es hacer otras cosas. Entonces el primer obstáculo para yo no saber, o el cual yo no sé qué es descansar, es para no descansar, no experimentar descanso, es que no sé qué es descansar, no sé cómo descansar. Los jóvenes tienen otra idea de descansar. Yo recuerdo que hay padres, y nos pasaba a nosotros cuando teníamos a los muchachos pequeños. Andrés se ponía a descansar jugando la maquinita, y de repente la maquinita le iba ganando y salía frustrado, y cuando terminaba y le decíamos por fin que dejara la máquina, el muchacho salía iracundo, y no entendíamos qué era lo que pasaba. Lo que estaba pasando era que no sabía descansar. Nosotros no sabíamos cómo darle descanso al muchacho, ¿sí? A veces una de las cosas que da descanso es la disciplina. Encuentro que mi hija sube, baja, hace una cantidad de cosas, y en el momento que se le pone un tate quieto, que se le pone una disciplina, la niña, minutos después, es un dechado de virtudes y amor. ¿Por qué? Porque la disciplina nos da descanso. Entonces no sabemos cómo descansar, no sabemos cómo hacer descansar a nuestros hijos, no sabemos cómo descansar en el matrimonio. Muy bien, entonces esa la vemos, por eso él dice: aprendan de mí, aprendan de mí. Y si dice aprendan de mí, es porque no saben lo que están haciendo, ¿sí? El segundo obstáculo para no descansar es la desobediencia. Repita conmigo: desobediencia. ¿Y qué significa desobediencia? Que yo no quiero obedecer lo que Dios me dice que haga, por consiguiente no descanso. Mire, se lo pongo de esta manera: perdona a esa persona que te hizo tanto daño. Y yo no quiero obedecerle al Señor. El Señor me dice: es bueno perdonar. Yo no quiero perdonar, y entro en esa situación, y lo que termino es cansado. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué estoy tan cansado? Es simplemente porque no obedecí. Dios me dijo: hazlo,
y yo no obedecí los mandamientos de Dios. Por eso en el versículo 29 dice, acepten mi enseñanza, o sea, obedezcan. Hay otra versión donde dicen, obedezcan mis mandamientos, ¿sí? Obedezcan lo que yo les digo. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos solamente, o de los 613 mandamientos. Estoy hablando del mandamiento cuando Dios le habla en su corazón. Entonces, no descansamos porque ignoramos que es descansar, porque no sabemos, no conocemos, no hemos aprendido, y no descansamos porque no obedecemos, ¿sí? Muchas veces lo que uno quiere hacer con un hijo es evitarle cansancio. A esto llámele dolor, ¿sí? ¿Por qué usted le dice a un hijo, no vayas, no te metas con ese muchacho, no te metas con esa muchacha, no hagas esto, no hagas esto, mira, estudia, haz esto? ¿Por qué? Porque usted no quiere que el muchacho se dé un buen golpe en su vida, ¿sí? Pero a veces el golpe no importa. Usted dice, lo que quiero es que ese muchacho descanse, que cuando vaya y cuando sea mayor no le vaya mal. Entonces, ¿por qué nos va mal muchas veces y por qué estamos cansados? Porque no escuchamos y no obedecimos lo que Dios nos dijo hace muchos años en su palabra a través de nuestros padres. Hicimos las elecciones incorrectas cuando nos casamos, hemos tomado decisiones incorrectas financieras y estamos cansados con toda la deuda que tenemos y nos tiene súper cansados. Entonces, todo ha sido una manera o un camino de no obedecer las cosas que Dios tiene para enderezar nuestra vida, ¿sí? Entonces, por esas dos razones no descansamos. Entonces, quiero que piense en este momento, haga una pausa y piense qué es lo que pasa en su vida. ¿Qué es lo que nos tiene cansados? ¿Dónde no hemos obedecido? ¿O qué es lo que nos falta saber? ¿Por qué en este momento mis elecciones me llevan a un punto donde yo dije, yo hoy estoy cargando la consecuencia, y esa consecuencia me quita fuerza? Esa consecuencia de no haber hecho lo correcto me desgasta, ¿sí? Y esto a todos los niveles. A Dios muchas veces no le importa la consecuencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que Él pueda hacer un milagro. A Dios le importa que nosotros nos vayamos a cansar y a golpear. ¿Por qué? Porque sabe lo que es la consecuencia del estar cansados, ¿sí? En esa pausa quiero que piensen en esto. Vamos un momento a Hebreos 4, versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente. Y me impresiona esto, me impresiona. ¿Por qué? Porque el descanso debería ser algo muy suave. Descansar debería ser algo casi que como cuando usted está cansado, cierra sus ojos y se queda dormido. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos hemos quedado mucho más tiempo despiertos porque no descansamos? Una preocupación. Hace muchos años, en medio de las circunstancias difíciles y aprendiendo, recuerdo que tuve un altercado con uno de los chicos y me tocó que llamarle la atención, yo estaba cansado ciertamente, y recuerdo que me fui a la cama esa noche y me acosté, y cuando me acosté me quedé allí despierto, sentí el pálpito de mi corazón, y yo creo que estuve unos media hora, 40 minutos. Mi cuerpo funcionaba, estaba caliente, y yo comencé a preguntar, ¿qué me pasa? No, estaba totalmente preocupado, estaba alterado porque había tenido un mal encuentro con uno de mis hijos. Entonces, ¿qué nos indica eso? Este es el día de todos los padres, que Dios quiere que descansemos, y que el descanso ahí no es natural, sino que yo tengo que hacer algo para descansar. Y muchas veces respirar, muchas veces orar, muchas veces pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Y calmarme. Entonces, el descanso es necesario. Vamos un momento a Hebreos 4:11 para que observemos qué piensa Dios acerca de que no descansemos. Y vamos a sacar de aquí, porque la Biblia no nos dice literalmente, odio que no descanses, no me gusta que no descanses, pero quiero que lo veamos dentro del contexto de este versículo. Mire lo que dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. ¿Qué promesa hizo? Dios dice, esa es mi promesa,
tengo una promesa para ustedes abierta. Vigente quiere decir está abierta la promesa para que ustedes entren. Ahora, pero note lo que dice. Por lo tanto, y me impresiona esta expresión, porque este no es Dios, este no es el Dios que yo conozco y ciertamente no es Dios. El contexto de lo que vamos a leer. Mire lo que dice. Por lo tanto, debemos de temblar de miedo. Escuche esto, de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. No llegue a alcanzar ¿qué? El descanso. Ahora, no estoy hablando de no llegue a alcanzar el descanso de dormir, pero podíamos hablar, esto es el descanso espiritual, pero podíamos hablar dentro del contexto que Dios dice que Él, si hay una cosa que el hombre debe tener muy en cuenta, es no llegar a descansar en lo que hace. Y hablamos del cansancio físico. Entonces, pensemos en algunos sinónimos o palabras o frases sinónimas de no descansar. Y escuchen esto, y usted va a estar conmigo. Carga. Cuando no descanso, se me viene a la mente carga. Cuando no descanso, se me viene a la mente ansiedad. Cuando no descanso, se me viene a la mente aceleramiento. Cuando no descanso, se me viene a la mente preocupación. Cuando no descanso, pienso en temor. Cuando no descanso, cansancio. Cuando no descanso, desgaste. Cuando no descanso, es equivalente a la palabra orgullo. Cuando no descanso en Dios, tengo religiosidad. Cuando no descanso, puedo perder la vida eterna. Y cuando digo, no digo que la vida eterna se pierda, sino que puedo perder la vista, porque la vista de la vida eterna, porque ando haciendo tantas cosas a la vez que no logro descansar para dedicarme al descanso que Dios me da. Entonces, con razón, y muchas cosas más que significa esto, ¿no? Con razón, Dios dice, tiemblen de miedo por no descansar. Tiemblen de miedo por no descansar. Uno de los enemigos más grandes del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del hombre que camina, es el cansancio. Por cansancio, lo dijimos la semana pasada, cometemos errores. Por cansancio y preocupación, una persona es capaz de cometer un crimen. Entonces, por eso es que Dios desde el principio, miren, solamente en la primera conversación dice que Dios descansó, o en el primer capítulo dice que Dios descansó un día. O sea que el descanso es mucho más importante de lo que nosotros creemos, ¿sí? Dios quiere que descansemos. Dios sabe que necesitamos descanso. Entonces, quiero llevarlos a cuál es el descanso y a identificar cuál es el descanso que Jesús me ofrece. ¿Cuál es el descanso que Jesús me ofrece? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos. De aquí usted tiene que obedecer. Señor, voy a descansar. Y cuando voy a descansar necesito tomar acción sobre esto. Entonces, quiero llevarlo a los tipos de descanso que Jesús ofrece en una persona. Y quiero que los anote y vamos a ir pasando por ellos y vamos a analizarlo. Y el primer descanso que encuentro en Jesús es el descanso físico. Repita conmigo, en Jesús encuentro descanso físico. Les decía desde el principio, usted tiene que descansar físicamente. Tenemos que descansar físicamente. A veces decimos, y lo hablábamos ayer, que necesitamos un descanso descansar físicamente. A veces decimos, oh, mi día necesita 23, 24, 25, 26 horas más, perdón, de ser de 26 horas, ¿no? Y tontamente pensamos, necesitamos todo ese tiempo. Y a veces cometemos un error porque no es verdad. Lo que necesitamos es descansar. Para ser más productivos, para alcanzar todas las cosas que tenemos que alcanzar, necesitamos descansar. Entonces, el primer descanso que yo encuentro en Jesús es un descanso físico. ¿Por qué? Porque el hombre está diseñado para tener descanso. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 9 en esta paráfrasis. Y mire algunas de las cosas que vamos a ver. Piensen esto, los científicos saben que el hombre necesita descanso, los médicos saben que el hombre necesita descanso, los electricistas saben que el hombre necesita detenerse y descansar.
que el ser humano está hecho de energía y usted necesita reponer esa energía. Y usted lo ha visto, no es lo mismo cuando usted lleva varios días seguidos con una carga a que cuando usted está fresco y comienza y continúa a seguir. No es lo mismo que una persona hoy escuche la palabra de Dios descansada a que una persona escuche la palabra de Dios cansada. Usted no va a retener. Y yo les digo a la iglesia, le digo, acuéstese temprano el día domingo, el día sábado. Porque para que Dios le habla muchas veces, pero usted ni siquiera lo escucha. Y muchas veces no lo escucha porque estamos cansados. ¿Sí? Le tenemos que decir a gente muchas veces, póngase de pie, no se duerma, vaya, pero escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una lucha. El no escuchar la voz de Dios muchas veces es debido al cansancio. Entonces, Dios hizo el descanso como parte de la naturaleza del ser humano. Todo lo hizo descansando. Quiero que vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 9 y escuche lo que dice. Durante los primeros días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. ¿Durante cuántos días? Muy bien, vuelvo a decirlo. ¿Están cansados? No creo. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran. Este es el modelo de Dios. Dijo, tienen 6 días para que vayan, para que se rompan la columna, para que se rompan las rodillas, para que se pongan las manos callosas, hagan todo en 6 días. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero el sábado, o sea, el día de descanso, será un día de descanso y un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes. Note esto, Dios había hecho absolutamente, las plantas descansan los animales, descansa la creación, descansa, todo ser viviente descansa. De hecho, si usted está vivo, usted tiene que descansar. Si usted es un ser viviente, debe de descansar. Por eso, ¿por qué? Porque Dios hizo el descanso como parte de la naturaleza del hombre. Es parte del sistema natural del hombre. Así fue como lo creó. Es como cuando uno tiene esos taladros y tiene una batería. Está diseñado para que se apague, se conecte, se recargue y vuelva otra vez. Todo es el mismo diseño. Todo lo creó Dios bajo el mismo diseño. Usted tiene que observar. No hay nada que siga. No hay un ser vivo que siga continuamente sin descansar. Las plantas, aunque usted no las vea, tienen una etapa de descanso. Usted también tiene una etapa de descanso. Y Él no solamente quiere que sea usted, sino que sea para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque es el sistema. Y note lo que dice en esa misma parte del versículo. Dice, no trabajarán ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas. Sus esclavos, ni sus esclavas, o sea, la gente que trabaja con ustedes en este momento. Para ese momento eran esclavos, ahora son la gente que trabaja con nosotros. Ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Versículo 11, note, escucha lo que dice. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar. Es como si Dios nos estuviera diciendo, el descanso es un sistema que hice en la naturaleza, en todas partes. Usted necesita descansar. ¿Sí? Usted necesita descansar. Dice, hice el cielo, la tierra y el mar para que yo descansara y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Ahora, note lo que dice en la parte que sigue. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. O sea que el descanso tiene bendición. El descanso físico tiene bendición. Y tiene mucho sentido. Cuando usted descansa, puede hacer mucho más. A veces estamos bajo la influencia de que tenemos que ser continuamente productivos. Y cuando Dios nos dice, detengámonos, no nos queremos detener. Entonces vivimos haciendo dinero, y no nos importa. Y muchas veces no nos importan ni los hijos, ni la familia. ¿Por qué? Porque queremos continuar haciendo lo que nos place. Entonces, una de las razones que encontramos en la Biblia por las cuales necesitamos descanso físico es porque Dios hizo ese sistema de esa manera. Ahora le voy a dar la segunda razón por la cual necesitamos descanso físico y por la cual cuando encontramos a Jesús, Dios nos ofrece descanso físico. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, versículo 28. La primera vez que escuchamos en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 16, versículo 28,
Y quiero llevarlo al contexto de esta palabra. La primera vez, escúchame esto bien, la primera vez que Dios habla de que el descanso es un mandamiento, lo encontramos acá. Y el contexto de esto es que estaba sacando gente de Egipto, de la esclavitud. Y una de las características de los esclavos es ¿cuál? Que no pueden descansar. Cuando ellos salieron de Egipto, todos salieron con mentalidad de esclavos. Usted se puede imaginar uno de esos hombres que haya ido allá, ¿cuántos días tenía que estar ese hombre trabajando? Podía llevar meses enteros trabajando sin detenerse, todos los días. Y usted y yo sabemos, porque lo intentamos, muchas veces somos capaces de seguir días enteros sin detenernos. Y Dios en su misericordia dice, 6 días es lo suficiente, trabaja 6 días, rómpete la espalda si quieres, descansa un día y vuelve otra vez. Pero no me dejes ese día sin descansar. ¿Sí? Y dice, ese será el ejemplo para tus hijos, para tu familia, será el ejemplo para los que estén, para la gallina y el perro que estén en la casa tuya. ¿Sí? El descanso es necesario. Entonces vamos a ver bajo ese concepto o ese contexto cómo fue que Dios les ordenó a ellos, porque tenían mentalidad de esclavitud, que tenían que descansar. Y vamos a darnos cuenta por qué usted y yo no descansamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mentalidad de esclavos. Estamos luchando contra la esclavitud todavía en nuestras mentes. Vamos a ver lo que dice el versículo 28 del capítulo 16 de Éxodo. Dice, entonces el Señor le preguntó a Moisés. Usted se puede imaginar, acaban de salir de Egipto, los tenía allí en el desierto, listos para llegar a la tierra prometida, 40 días o en ese proceso, y le dice el Señor, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? ¿Qué le está diciendo? No me están obedeciendo, lo que les estoy diciendo no lo entienden. Vamos a mirar en el siguiente versículo qué era lo que no entendían. Versículo 29 dice, tienen que entender. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo otra vez? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. Mire lo que le dice. El reclamo hacia Moisés era, ese pueblo tiene que entender que yo les he regalado. Se volvió el regalo un mandamiento. Piense por qué. ¿Por qué se volvió el regalo un mandamiento? Porque ellos no querían. Ellos estaban acostumbrados, y yo los entiendo, me pongo en sus zapatos, digo, 400 años, todas las generaciones viendo a mi papá trabajar todos los días, viendo a mi mamá trabajar, a mi tío, a mi abuelo, y yo me levanto todos los días y tengo un faraón allá que me está golpeando todo. Yo estoy acostumbrado a trabajar, soy una máquina de trabajo, no sé descansar. Y Dios, para entrar en un nuevo pueblo, en su nuevo rey, en su nuevo amo, ahora por amor, dice, pues estos tienen que enseñarles, te ordeno que descanses. Te ordeno que descanses. Es interesante ese concepto. Te ordeno que descanses. Tienes que detenerte y descansar. ¿Sí? Detente. Es un regalo del Señor para ti. Y por eso les voy a dar todo lo que necesitan para ese día. Es increíble, qué buen mandamiento, ¿no? ¿Qué jefe le dice? Te ordeno que descanses en tu casa y te quedes un día, y para eso te voy a pagar otro día más. Y hágame el favor y nunca más me vuelve a desobedecer. Que sería una dicha, ¿no? Es una verdad. ¿Por qué? Porque no. Ahora, la razón que no descansamos físicamente, entonces es porque tenemos mentalidad de esclavos. Dicen, el día de descanso, en la última parte del versículo, todos deben de quedarse en el lugar donde estén y no salgan a buscar pan el 7º día. Dice, quietos. Qué interesante es este concepto. Dice, ese día tiene que descansar. Ahora, quiero que abran su mente en esto. Regálenme su atención. Aquí viene esto. Ojo, atrás y adelante. Miren lo que dice. Escuchen. Miren esta frase que les voy a decir. Una muestra de que somos esclavos de algo es que no somos capaces de descansar de eso. Vuelvo a repetirlo. Una muestra
de que yo soy esclavo de algo es que eso no me da descanso. Se lo voy a traducir. Una muestra de que usted es esclavo del trabajo o de que somos esclavos del trabajo es que no podemos detenernos. Una muestra de que somos esclavos de una adicción es que usted no puede detenerse. Una muestra de que usted es esclavo de la pornografía es que usted no puede dejar de ver pornografía. Eso quiere decir que es esclavo. Una muestra de que usted es esclavo de una relación y una persona es que usted no puede detenerse y vivir sin esa persona. Una muestra de que usted es esclavo de un pensamiento y una obsesión es que usted no puede dejar de pensar en eso. Entonces, quiero dejarle eso muy claro. Somos esclavos. Entonces le pregunto, ¿de qué cosas es usted esclavo? ¿De qué cosas somos esclavos? Y no lo lleve solamente a la parte de su trabajo. Quizás si usted piensa que solamente tiene que hacer dinero, quiero decirle que usted es esclavo de su dinero. Y sigue metiendo. Y el descanso sigue siendo una orden para usted. Y él dice, yo le voy a suplir esa necesidad que usted tiene esos 6 días, el último día. ¿Por qué una persona sigue consumiendo alcohol y no puede detenerse? Porque es esclava. Porque todavía no ha sido liberada. Y la manera de liberarse muchas veces es simplemente obedecer. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán a Jesús y Jesús va a hacerlos libres. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Entonces, en Jesús yo encuentro descanso físico. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro descanso o encuentro a Jesús, Jesús me lleva a descansar. Jesús me lleva a descansar hasta físicamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Él me va diciendo poco a poco es tranquilo, quédate en tu casa, no hay ningún problema. Hazme el favor y haz una pausa. Necesitas descansar físicamente. Entonces muchas personas no siguieron caminando con Jesús porque no quisieron descansar. En la batalla y en la carrera por hacer dinero continuaron y a un momento fueron consumidos. ¿Sí? Entonces el primer descanso que Jesús me ofrece o que encuentro en Jesús es el físico. Quiero llevarlo al segundo tipo de descanso. El segundo tipo de descanso que encuentro en Jesús es el descanso emocional. Repita conmigo, descanso emocional. Entonces, en el primero, la dificultad es que hay un sistema que requiere que yo descanse y mi mentalidad. Pero en el segundo es el descanso emocional. Y este es uno de los descansos más difíciles que nosotros tenemos. Por eso Mateo 11:29 nos dice esto en la Nueva Traducción Viviente. Pónganse mi yugo, lo que hablábamos ahora, mis mandamientos. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Déjenme enseñarles por qué yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Miren, continuamente uno se encuentra personas que tienen 2 y 3 voces por dentro, que no descansan emocionalmente, no se perdonan emocionalmente. Y lo que Jesús me ofrece es, venga, yo los voy a perdonar, descanse de la culpabilidad, descanse del estrés en el que vivimos, las relaciones, la incertidumbre, la desesperación nos hacen venir cansados. Y muchas veces el descanso que yo tengo que recibir no solamente es físico, sino que tengo que recibir un descanso emocional. Usted necesita descansar emocionalmente. No solamente se apaga su cuerpo, sino que su mente necesita detenerse y parar y tener tiempo solo, tener tiempo con Dios y descansar. ¿Por qué? Porque usted necesita descanso para su alma. Su alma necesita descanso. Jesús ofrece, aquí en este versículo nos está ofreciendo, lleven mi yugo, lleven mi manera de pensar y ustedes van a descansar. Y eso es lo que pasa como nosotros. Señor, no sabía que yo tenía que amar a mi esposa y entonces ya no decido que cambie ella, sino que cambio yo y yo descanso. Y comienza un cambio de pensamientos. Realmente la obra más grande que Jesús hace en nosotros es una obra de nuestros pensamientos. Son sus pensamientos en mí y los míos se los doy a Él. Señor, mira, yo pienso de esta manera y Él dice, piensa de esta manera y yo te haré descansar. Por eso usted y yo necesitamos una comunión y que la palabra de Dios continuamente nos hable. ¿Para qué? Para poder descansar.
Sus palabras nos dan descanso. Cantamos una canción en inglés acerca de cómo sus palabras son como la miel para nosotros, pero también como un ungüento para nuestra alma, ¿sí? Entonces quiero que piensen en esto, el descanso emocional, y quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, y quiero llevarlos a una de las cosas que más nos cansa, y hablábamos de ella la semana pasada, pero una es la culpa. La culpa nos persigue. Es ¿por qué lo hice así? Es un flagelo continuo de yo debería ser mejor. Y si notamos el versículo anterior, no lo vamos a colocar, pero el versículo de Mateo 11, 29 decía: yo les daré descanso porque yo soy humilde y tierno de corazón. Cuando Jesús se ofrece a nosotros, se ofrece en humildad. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en orgullo. Yo te hago una pregunta, digo, acércate a mí porque yo soy humilde. ¿Qué me está queriendo decir? Que mi actitud es una actitud de orgullo. Ahora, orgullo no solamente es sentirme mejor que los demás. Orgullo es decir, yo lo puedo hacer. Y el ser humano es un experto en pensar que todo lo puede hacer él mismo. Somos unos expertos. Y por eso uno confía en sus propias fuerzas. Entonces Él nos dice, ese yugo que tú estás llevando está mal llevado. ¿Por qué? Porque está basado en el orgullo. Lleva mi carga que está basada en la humildad. Por eso todas las enseñanzas de Jesús son basadas en la humildad, en la aceptación, en el amor al otro, en el amor, en el negarse a mí mismo, en el negarse a sí mismo y recibir al otro, ¿sí? Todas las enseñanzas de Jesús están basadas en ese mismo contexto, o tienen esa misma base. ¿Cuál? La humildad, ¿sí? Y eso hace que su carga sea ligera, por eso yo la puedo cambiar. Entonces quiero que vayamos a 1 Corintios 6, 11, y quiero que conozcamos esta verdad y la recordemos. Ahora que usted está en Jesús, Él dice así: y algunos de ustedes eran borrachos, eran adictos, eran todo lo que nuestra alma nos pueda decir, pero Dios los perdonó esos pecados, los limpió, los hizo parte de su pueblo. Note que no dice Dios los va a perdonar, Dios les va a quitar, no, ya Dios quitó esa culpa, esa carga. Cuando usted entiende esto, que en Jesús usted ya no tiene carga y que es parte del pueblo de Dios y que es aceptado, usted descansa. Usted no vive continuamente. A veces yo cometo un error y digo: Señor, soy consciente del error. Digo: Padre, gracias porque tú moriste y tú no has cambiado. Una de mis oraciones predilectas es decirle al Señor o recordar mis ejercicios espirituales más fuertes, más importantes para mí, es recordar que Él no se ha movido de ahí. Señor, tú no cambiaste ayer, tú no cambias hoy, tú no cambias mañana. Tú no me amas hoy más que ayer, no me amas hoy menos que mañana. Tú no me amas hoy más que mañana o menos que mañana, y no va a cambiar el amor de Dios para mí. Cuando yo entiendo que Dios sigue siendo en el mismo lugar, yo digo: sigo siendo perdonado. Entonces esa batalla de culpabilidad se calla. ¿Por qué? Porque, Señor, tú estás en el lugar, tú no me has condenado, hoy no estás molesto conmigo. Quiero que piensen eso. ¿Cómo es su batalla de la mente? Porque esa batalla es la que más lo cansa. No soy un buen padre, no soy un buen hijo, no soy esto, no soy esto, no soy lo otro. Eso no quiere decir que usted tenga que ser un descarado y decir: no, pues no, yo soy todo esto y a Jesús no le importa. No le importa, pero usted tiene que aprender cómo llevarlo a los pies de Cristo, sin culpabilidad. Señor, tengo este error, necesito que me ayudes. Y conscientemente Jesús va a entrar. Por eso Él dice: todo esto fue posible por el poder de Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces quiero que piensen eso. Ese descanso que usted necesita a nivel emocional, Jesús se lo ofrece. Se lo acaba de decir: vengan a mí, descansen. Quiero llevarlo al tercer descanso que encuentro en Jesús. En Jesús encuentro el descanso espiritual. Repita conmigo: el descanso espiritual. Y vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. El descanso espiritual
Pastor, ¿el espíritu tiene que descansar? No. El descanso espiritual es el que recibimos cuando una persona recibe por primera vez a Jesús. Y esto es muy importante que seamos conscientes. El pecado nos cansa. El pecado tiene un efecto fuertísimo en el área emocional. ¿Sí? El pecado tiene un efecto fuerte en nuestras vidas. No hay nada que deteriore más al creyente que el pecado. El pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. El pecado no es hacer lo que Dios nos dice, ¿sí? Y para el nuevo creyente, o para la persona que no conoce más bien a Jesús, necesita pedir perdón. El perdón de pecados trae descanso, ¿sí? No es la culpabilidad en mi mente. Hoy lo hice mal, hice esto, lo otro, continuamente me doy látigos y la persona viene cansada. ¿Qué pasó? No he podido estudiar. ¿Por qué? Porque es que soy culpable, yo no sirvo para esto, Dios no es bueno, Dios no me ama. Esa es una lucha mental, es un descanso emocional. Pero el descanso de los pecados es el descanso que viene cuando yo recibo a Jesús por primera vez. Y todos hemos venido cansados a Jesús. Por eso es que uno encuentra que muchas de las personas que vinieron a la iglesia, o muchas personas que vinieron, eran personas que uno, ¿y qué pasó contigo? No, yo tenía un problema con esto, con mi familia, yo perdí esto, yo entré en bancarrota, yo perdí alcohol, yo tuve esto. Y todos son unos casos extremos. ¿Por qué? Porque cargaron el pecado hasta que ya no pudieron. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? No cargues ese pecado. Versículo 19, vamos a Hechos 3, versículo 19. Dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Escuche lo que dice, para que sus pecados sean borrados. Ahora viene el versículo 20. Entonces, de la presencia del Señor, ¿de dónde? La presencia del Señor. ¿De dónde? La presencia del Señor. Vendrán tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio? Descanso. Entonces, cuando una persona está luchando en el mundo sin Dios y viene, el descanso que recibe es espiritual. Ya vimos el descanso físico a través del día de descanso, a través del descanso natural que Dios tiene. El descanso emocional al venir y darle al Señor las cargas que tengo de pecado. Pero hay un descanso espiritual cuando yo vengo y recibo, Señor, perdona todo. Inmediatamente Dios levanta las cargas del creyente y continúa el creyente su caminar. Y dice, es como si me hubieran quitado una carga de mis hombros. Y yo les sugiero que se quiten la carga de los hombros. ¿Cómo? A través de dejar, o que nos quitemos la carga de los hombros, a través de ¿qué? Del arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento es ese momento donde yo voy en una dirección y digo, no puedo más. Voy en la dirección de 180 grados. Un cambio de 180 grados. Ese día esa persona recibe descanso espiritual, un refrigerio. Y esta promesa era para todos. Ustedes van a recibir un refrigerio a nivel espiritual. Entonces le hago una pregunta el día de hoy. ¿Necesita un refrigerio a nivel espiritual? ¿Es eso lo que usted necesita? Búsquelo e identifique qué clase de descanso está necesitando en este momento. ¿Cuál es el descanso que usted en este momento está deseando? Y cuando usted suelte esa carga de pecado, esa relación que está mal, esa situación que usted está haciendo, eso que usted está lidiando y luchando, va a haber y va a venir un refrigerio sobre su vida. Amén. Muy bien, y quiero llevarlo al cuarto punto. Y el cuarto punto es que en Jesús encuentro descanso eterno. Y una de las cosas más difíciles para nosotros es que el descanso que no nos dura. ¿Sí? Piensen en esto. El descanso aparentemente no dura. Usted se va de vacaciones y dice, tengo que descansar otra vez para poder volver otra vez de vacaciones. ¿Sí? Usted dice y siente que el descanso, pero el descanso de Jesús, el descanso que Jesús nos ofrece es un descanso para siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Y mire lo que dice. Así que todavía hay un descanso especial para el pueblo de Dios. El grupo de alabanza se puede acercar. Dice, así que todavía hay un descanso especial. Repita conmigo, hay un descanso especial.
Dios tiene un descanso especial para nosotros, pero no está hablando del descanso físico, no está hablando del descanso emocional, no está hablando del descanso espiritual, no, está hablando de un descanso especial. Y mire, yo quiero decirle que en esta realidad, ese descanso especial es muy importante para usted y para mí. Porque en el día a día nos vamos desgastando. Y vamos desgastando nuestro interior, nuestra alma, y perdemos muchas veces fuerza porque perdemos esperanza. Sin embargo, cuando usted tiene esperanza en ese descanso eterno, usted recibe descanso. Voy a terminar de leer el versículo y escuche lo que dice: así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. ¿Cómo está ese descanso? En espera. Es decir, lo estamos esperando. ¿Sí? Piensen, estamos esperando ese descanso. Hay un descanso para nosotros especialmente reservados. Hay un descanso para que nosotros podamos otra vez volver y llenarnos de muchísima esperanza. Hay momentos y hay un efecto, les voy a contar de este efecto que hay en el mundo. Y en el mundo hay un efecto muy triste o muy fuerte, que es que los padres ya no quieren, o los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Saben? Uno se acerca a muchas parejas y dice: no queremos tener hijos. Y es un efecto en todas partes. Los jóvenes dicen: no, yo nunca voy a tener un hijo. Y creo que lo que pasa es que están desesperanzados porque sus padres les fallaron. Porque sus padres, o porque los padres y las familias se volvieron disfuncionales. Y esos hijos que crecen en hogares disfuncionales dicen: si a mí no me cuidaron, yo no voy a cuidar. ¿Sí? Entonces dice el Señor: el pueblo de Dios va a recibir un descanso especial. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Versículo 10: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces Dios nos dice esta mañana: entre en el descanso de Dios. ¿Cuál es el descanso que tenemos que entrar? El descanso eterno. Cuando yo conozco a Jesús, yo recibo la vida eterna. Y aunque esté muerto, dice, vivirá. Yo coloco mi vida pensando en que voy a llegar a un tiempo de descanso. ¿Usted sabe cómo vienen las fuerzas cuando usted se va a ir de vacaciones esa última semana? Esa última semana, antes de usted salir de vacaciones, usted hace 1500 cosas. Usted trabaja, en vez de un día, hace el doble en una sola jornada. En un día hace 48 horas. ¿Por qué? Porque usted está tan animado de que se va a ir de vacaciones, de que usted se llena de fuerzas. Y la adrenalina sube y baja, y luego llega a su sitio de vacaciones y necesita 2 días para poder reponerse. ¿Les ha pasado? ¿Sabe por qué es? Por su esperanza, por la esperanza que tenemos. Por eso cuando nosotros tenemos esperanza en Jesús, es decir, esperamos en Dios, renovamos las fuerzas. Hay un efecto muy fuerte para aquel que espera en Jesús. Recibe unas fuerzas sobrenaturales en su vida. Por eso es que una persona que espera ese día venidero, la llegada de Jesús, puede pasar por cualquier circunstancia. No es esclavo de nada, no se hace esclavo. Dice: mire, esto me va a estorbar todos estos años. Hay gente que dice, y lo hemos entendido de esta manera, digo, ¿para qué mentir si luego tengo un trabajo para hacer nuevamente? De esa misma manera dice: ¿para qué me enredo en este pecado sabiendo que tengo algo mucho mejor? ¿Sí? Entonces muchas personas hacían grandes esfuerzos porque sabía lo que iban a venir, lo que iba a venir, y que sabía que lo que iba a venir era mejor. De la misma manera es el descanso eterno que tenemos nosotros delante. Entonces yo quiero que piensen en eso, en esos 4 tipos de descanso que Jesús nos ofrece a nosotros, y quiero invitarlos a que descansemos. Pónganse en pie un momento, ¿sí? Vamos al versículo 9.
Hebreos 4, versículo 9. Y quiero que piense con sus ojos cerrados. Así que todavía, escuche la palabra todavía, es decir, está vigente. Lo que Dios nos está diciendo hoy a nuestra situación es que todavía hay descanso, todavía se puede, todavía podemos entrar en ese descanso. Piensen en esto, por favor, con sus ojos cerrados, atrás, adelante, no se lo pierdan. Usted puede descansar, todavía se puede descansar financieramente. Jóvenes, descansen de la presión de sus hogares, de sus colegios, de este mundo que les están exigiendo que se entreguen sexualmente, que consuman aquello que los está esclavizando. El mundo en este momento le plantea a los jóvenes: si no te vistes de esta manera, si no te comportas así, y los están cansando para hacerlos esclavos. Luego no pueden descansar de ese tipo de cosas. Entonces el Señor nos dice hoy: puedes descansar. Ven a ver que vas a descansar. Todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Ahora quiero llevarte a Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y te voy a llevar a la primera parte. Jesús nos ofrece hoy descanso emocional, físico. Y ciertamente ese descanso que vas a recibir hoy, quizás no estás en la playa, quizás no estás en una finca, pero cuando recibes descanso espiritual y eterno, tu alma descansa y tu cuerpo descansa. Y yo te puedo asegurar esto, que si hoy aceptas la oferta de Jesús, tu cuerpo va a salir descansado y renovado de este lugar. Pero por favor, no vuelvas otra vez a dejar de descansar. Más bien descansa. Y yo quiero que mires todas las cosas que tienes que te están cansando. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Aquello que te quejas. ¿Cuál es tu queja? En eso es lo que estás cansado. ¿Te quejas de que te duelen los pies? ¿Estás cansado de tus pies? ¿Te quejas? ¿Cuándo te quejaste del día a día de estudiar? Eso es lo que te estás cansado. ¿Te quejas del servicio a Dios? Eso es lo que estás cansado. ¿Te quejas del país? Estás cansado de eso y Dios te va a dar descanso. ¿Te quejas de tus padres? ¿Estás cansado? Necesitas descanso. ¿Te quejas de tus hijos? Quiero decirte que estás cansado de tus hijos. Ahora mira lo que dice Hebreos 4, versículo 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Dios te dice hoy que hagas lo posible por entrar en ese descanso. Quizás hoy el Señor te lleve a tomar decisiones. Señor, ahora entiendo que tengo que descansar un día a la semana, que no me puedo ir el sábado y acostarme a la hora que quiera, sino que tengo que mantener mis horarios, que tengo que dejar ir y soltar cargas. Pero quiero venir a ti, Jesús. Señor, una vez más venimos, no en nuestras emociones solamente, venimos en nuestras convicciones a decirte que tú nos puedes dar descanso. Y yo te doy gracias por cada hombre, mujer, familia, joven, niño, niña que hoy escucha este mensaje. Vuelve a decirnos, Señor, Señor Jesús, que podemos venir a ti los que estamos cansados y los que estamos angustiados, los que estamos temerosos, los que estamos esperando una noticia, los que cometimos un error y necesitamos enmendarlo, los que hemos guardado orgullo, los que hemos de alguna manera guardado resentimiento, aquellos que estamos luchando contra días de trabajo, aquellos que somos intransigentes, aquellos que estamos angustiados por el futuro, por el dinero, aquellos que estamos angustiados por nuestros hijos,
aquellos que estamos angustiados porque no sabemos qué hacer, aquellos que en este día están angustiados o estamos angustiados en el matrimonio, en las relaciones, aquellos que nos angustiamos con el pecado. Ven y ve, queremos venir a ver qué dice el Señor. Queremos acercarnos a Él. Acércate a Él, por favor. Dile: Señor, hoy me acerco a ti. Hoy vengo. Tú dijiste: vengan a mí. Aquí estoy, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Ya aprendí. Ahora quiero obedecerte.